Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor, les bendiga una vez más. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por darnos la oportunidad de estar en sus hogares una vez más. Es una bendición poder llegar a compartir con ustedes la palabra del Señor, que es una bendición para nuestras vidas. Y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y esos lugares donde usted puede contactarnos. Es una bendición poder estar sirviendo al Señor y poder estar trabajando para nuestro poderoso y bendito Dios. Amén. En esta tarde o en este día quiero compartir con usted algo que, como siempre lo hemos dicho, y casi siempre este es mi lema preferido, mi dicho preferido: todo es importante con la palabra de Dios, y todo lo que la palabra de Dios dice es de suma importancia. ¿Por qué? Porque todo lo que la palabra del Señor dice redunda en nuestras vidas, no solamente aquí en lo terrenal, sino en lo eterno también, nuestra vida espiritual eterna. Nosotros debemos de entender una cosa y quiero compartir en este día. Aquí tenemos nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, un Dios que ha tenido misericordia, un Dios que ha sido maravillosamente bueno con nosotros. Le voy a invitar a que abran su Biblia, si usted tiene su Biblia, en el libro de Nahum, y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Nahum 1, del 3 al 7. La palabra de Jehová nos dice, la palabra del Señor nos dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace cesar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira es derramada como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nuestro Dios conoce a todos los que confían en él. Hermano, no podemos estar diciendo que confiamos o creemos en Dios, o que pretendemos creer en Dios, y realmente tener una conducta totalmente diferente a lo que una persona que dice confiar en Dios debe de tener. La palabra del Señor nos dice que por sus frutos los conoceremos. Una persona que proclama ser hijo de Dios tiene que vivir como un hijo de Dios. Una persona que proclama creer en Dios debe de poner su fe verdaderamente en Dios. Ahora, lo que estamos diciendo ahorita: Dios es bueno. Es verdad, Dios es bueno, aun cuando lo que pasa a nuestros alrededores pareciera decirnos lo contrario. Dios es bueno aún, hermano, cuando muchas cosas o mucha gente se pregunta: ¿dónde está Dios cuando pasan cosas malas? ¿Dónde está Dios cuando más se le necesita? Hay muchas personas que cuestionan a Dios, y muchas personas que se hacen esta pregunta: ¿dónde está Dios cuando hay catástrofes? ¿Dónde está Dios cuando alguien muere? Cuando pasa lo que dice lo regular el humano llama malo. ¿Dónde está Dios cuando realmente pasa una circunstancia difícil, una situación que en lo humano podríamos decir es penosa? Usted ha visto todo lo que ha pasado en el Medio Oriente y ha pasado en otros continentes, aún en México hace poco, las inundaciones y todas las catástrofes y desastres que han pasado. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantas cosas? Y la pregunta que siempre la gente se hace: si Dios existe, ¿en dónde está Dios? Le digo una cosa: cuando hay catástrofes, y cuando hay problemas, y cuando hay dificultades, Dios sigue estando en el mismo lugar. Estas personas a veces hacen las cuestiones o se cuestionan preguntándose dónde está Dios por lo que sus ojos están viendo. Pero aquí hay algo que nosotros no hemos entendido. La Biblia ha establecido correctamente lo que a cada persona le acontece. La Biblia dice que escrito está: el hombre muere y después juicio. El hecho de que nosotros no sepamos, o no podamos entender, o no podamos captar el mensaje de Dios, eso no quiere decir que Dios se olvidó de nosotros ni que Dios nos dejó.
La pregunta que se hacen muchas personas es, ¿dónde está Dios cuando mi papá murió? ¿Dónde estaba Dios cuando mi mamá murió? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo enfermó? Dios está ahí. ¿Y sabes qué? Dios espera que le clames y que lo glorifiques, aún en esas dificultades. Porque Dios no se ha movido, Dios no ha cambiado, Dios no se ha ido a ningún lugar. La Biblia dice que Él es una de las bendiciones que tenemos por el Dios que tenemos, es que Dios es omnisciente. Él está en todo lugar. Y esa es una de las cosas que nadie más las tiene, solamente Dios. La palabra del Señor nos dice que Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo puede, en todo lugar está. Si tú te preguntas dónde estaba Dios cuando pasó una dificultad en tu vida, Dios estaba ahí. Y Dios ha estado ahí. Dios está en todo lugar. Y no podemos preguntarnos dónde está Dios, porque Dios ha estado siempre, en todo lugar. Él es inmutable, Él no se va a mover. Dios llena todo. Todo lo que tú puedes ver, para donde tú voltees, ahí está Dios. Si volteas al cielo, ahí está Dios. Si volteas hacia el mar, al océano, a esos grandes mares, ahí está Dios. Si volteas hacia abajo a la tierra, ahí está Dios. Para donde te vayas, ahí está Dios. Así es de que, hermano, no podemos cuestionar quién es Dios, o perdón, en dónde está Dios. No podemos estarnos cuestionando cuando pasa algo fuerte, porque la pregunta que vienen haciendo muchas personas, ¿dónde está Dios? La Biblia nos contesta estas preguntas. Miren lo que nos dice el Salmo 115:3. La palabra del Señor nos dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. La Biblia dice, Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Después dice la palabra de Dios, Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Después nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En forma de pregunta. Mira, este texto es el que más quiero que tomes en cuenta. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios tiene el control de todo. Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Él ha hecho y será todo lo que Él quiera hacer. Él hará y no le va a pedir permiso a nadie. Él no nos va a considerar a nosotros el día que el Señor quiera hacer un movimiento, el día que el Señor quiera hacer un cambio, el día que el Señor diga, hasta aquí llegó la humanidad, hasta aquí llegó, se acabó. Él creó todo, Él hizo todo. Él ha logrado todo lo que se ha logrado, y todo lo que se ha hecho es por su palabra y porque Él es poderoso. Todo lo que se puede hacer es porque Dios lo ha hecho. Pero aún, mire, diciendo Dios, un Dios maravilloso, es un Dios bueno eternamente, y dice, y de modo inmutable. Dios no cambia, Dios no se mueve. Dios seguirá siendo Dios desde el principio hasta el fin. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega, principio y fin. Él no tiene comienzo, Él no tiene fin. Tú y yo no podemos cuestionar a Dios. Job se atrevió a cuestionar a Dios. Dios lo dejó callado. Y yo no creo que tú y yo seamos mejores que Job. Entonces, si Job no pudo altercar con Dios, tú y yo menos. Déjame te digo una cosa, Dios es bueno. Dios es bueno eternamente y para siempre. Y la bondad de Dios está sobre los que le temen, como estamos viendo ahorita en el libro de Nahum. Dios conoce perfectamente quién le teme, y Dios conoce perfectamente las personas que lo aman y verdaderamente los que están con Él. Hay personas que dicen amar a Dios, como estamos diciendo, y realmente sus actitudes son completamente ajenas a la vida de una persona que realmente ama a Dios. Cuando todas las cosas, o cuando todas las personas se cuestionan, o mejor dicho, cuestionan a Dios, diciendo, ¿dónde estás? Cuando están pasando por una dificultad, una situación difícil, lo único que esta persona está demostrando, y lo único que una persona demuestra y enseña cuando está diciendo ¿dónde estás, Dios? ¿Sabe qué significa? Que no conoces a Dios. Porque todos los que conocemos a Dios y todos los que hemos experimentado esa bondad y nosotros hemos logrado entender esa posición de Dios y quién es Dios, nunca lo vamos a cuestionar, porque sabemos que Él tiene la autoridad sobre todo.
Yo nunca voy a cuestionar a Dios por preguntarle por qué hiciste esto, por qué hiciste el otro. Porque si Dios lo hizo es porque Él lo quiso hacer. Y se acabó, no nos va a pedir preguntas ni nos va a pedir opinión. Dios, en su soberanía, Él sabe lo que está haciendo y Él sabe perfectamente, aunque a los ojos de los humanos a veces preguntamos, ¿y si Dios existiera? Mucha gente me ha dicho esto. Si Dios existiera de verdad, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si de verdad Dios existiera en el mundo, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Y por qué hay tanta enfermedad? ¿Y por qué tanto esto? ¿Y por qué tanto el otro? Cuestionan y cuestionan y cuestionan la veracidad de Dios. Pero déjame le digo una cosa. Lo que se olvida quizá la gente, o que a veces la persona no lo quiere ver, es que la Biblia dice que también hay un Dios, pero también hay un enemigo que se llama Satanás, y que siempre ha querido hacer ver mal a nuestro Dios. Tanto así que él ha querido ser como Dios y se ha querido mostrar más benevolente que nuestro Dios, cosa que es imposible. Pero déjame te digo una cosa, en el versículo 7 la palabra del Señor nos dice que Él conoce a los que en Él confían. No es solamente porque tú digas que crees en Dios, es que Dios dice, oh, si Él cree en mí, y qué bueno. Dios conoce tu intención, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce perfectamente todo, porque Él es omnisciente. De tal manera que digas lo que digas, si es de tu boca para afuera. Jesucristo dijo en un momento dado, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Dios conoce perfectamente lo que está pasando. Y cuando dice, cuando tú confías en Dios, cuando tú estás pasando por pruebas difíciles, Dios no lo ignora. Dios te conoce perfectamente y Él sabe la situación que tú estás pasando. No importa la situación que sea, lo que estés pasando, lo que estés enfrentando, Dios lo conoce y Dios lo sabe. Y Dios va a estar contigo. Nunca preguntes dónde está Dios. Dios está contigo. O mejor dicho, tú estás con Dios. Si Dios está contigo, hermano, no tienes por qué estarte preguntando dónde está Dios por esto que está pasando. Son cosas que tenemos que pasar y que a veces nosotros las ignoramos, pero están escritas en la palabra de Dios. La Biblia dice que en los días postreros el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque están siguiendo la corriente de este mundo. Porque están siguiendo al príncipe de este mundo. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque mucha gente está ignorando la palabra de Dios. Por eso se está enfriando ese amor. Y ahora, hermano, yo me recuerdo cuando yo era más joven o estaba chico. Antes, si alguien te asaltaba, solamente te quitaban lo que querían. Ya sea tu cartera, tus tenis o lo que fuera. Y listo. Hoy no. Hoy, aparte que te asaltan y te quitan lo que traes, perdón, te lo van a robar. Te van a quitar lo que tienes. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente hoy, aún después de todo eso, no solamente golpean, sino descuartizan a las personas. Y ahí se está cumpliendo la palabra que dice, en los días postreros el amor de muchos se enfriará. Nadie tiene ahorita amor, o ninguna de estas personas tiene amor por estas personas. Siempre no sienten nada. El matar, el robar, el golpear, el destazar literalmente a una persona, no sienten nada. Inclusive sienten placer en hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque están siendo engañados por el enemigo. Mire, Dios tiene control de todo esto y sabe perfectamente lo que está pasando. Y si Dios permite que pasen ciertas cosas, es para que tú despiertes también. Es para que tú entiendas que el juicio de Dios viene pronto a este mundo. Y que este mundo, la Biblia dice, está establecido y está claramente estipulado en la palabra de Dios que este mundo va a ser destruido. Este mundo no es para la eternidad. Este mundo va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra de Dios, pero mi palabra no pasará. Nada es eterno en este mundo. Tú y yo somos eternos, porque vamos a pasar una eternidad con el Señor. Y si tú no estás en Cristo, vas a pasar una eternidad, dice la Biblia, en el lago de fuego. Yo te recomiendo entonces que si tú estás en Cristo, comiences a pensarlo 2 veces y hagas lo posible por entregar tu vida al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el tiempo se acaba. Es muy poco tiempo lo que nos queda. Dicen, Dios ha hablado de muchas maneras ya. Dios es un Dios de misericordia. Eso es verdad, pero también es un Dios, hermano, que juzga. Dios, y muchas personas apelan a la misericordia de Dios. Es bueno. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios, como estamos diciendo, nuestro Dios es bueno. Es bueno porque Dios, aún que nosotros merecemos otras cosas, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Y nos sigue amando y nos sigue protegiendo.
Pero esa misericordia un día se va a acabar. Y si tú no estás en Cristo, déjame te digo una cosa, vas a tener serios problemas. El tiempo viene, el tiempo está agotando. Y ese Dios maravilloso que tenemos, que es verdad, tenemos un Dios maravilloso, un Dios muy bueno, un Dios de misericordia, pero también es un Dios que va a juzgar y va a pedir cuentas. Pero cuando comience el juicio de Dios, tú que conoces del Señor, y tú que dices saber del Señor y conoces al Señor, y tú que dices que Cristo es tu Señor, no tienes por qué temer. No tienes por qué tener miedo. Al contrario, debes de gozarte porque nuestra salvación está cerca. Nuestra redención está cerca. Ese día tan esperado por nosotros los cristianos viene pronto. El poder ver que el Señor descienda y poderlo recibir nosotros en las nubes, como dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados y lo recibiremos en el aire y estaremos con Él por una eternidad. No tienes por qué temer, no tiene por qué haber miedo, no tiene por qué haber temor, no tiene por qué haber ningún miedo. Al contrario, debe de haber un gozo. Yo me puedo imaginar, yo no sé usted, pero yo me puedo imaginar como una persona un suponer, tienes un familiar en otro país, vamos a ponerlo, vives en México y tienes familiares en Estados Unidos. Y tú sabes que un día tu familiar va a venir a visitarte, sea tu hijo, sea tu padre. Si tú sabes que va a venir a visitarte tu hijo, la mamá y el papá están contentos, están alegres, están felices porque su hijo viene a visitarlos. No van a tener miedo, al contrario, van a estar felices porque dicen, viene mi hijo a visitarnos, viene a vernos, viene, ahora puede ser, viene por nosotros. Sin embargo, no tenemos por qué tener miedo. Y si alguna persona tuviera miedo, es porque algo anda turbio. Quizás en una ocasión ha pasado, una persona estuvo mandando dinero, cuando esta persona iba a ir a México, la otra persona estaba asustada porque el familiar iba a México, porque el dinero que su familiar había mandado, esta persona se lo había gastado y ya no sabía qué hacer, se estaba escondiendo porque decía, mi hermano viene y yo no tengo el dinero que él me mandó a que yo se lo cuidara. Se lo gastó. Eso es para que tenga miedo, eso es para que tenga temor. Viene y yo no estoy bien. Es lo mismo con el Señor. Si tú estás bien con Dios y si tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador y tú sabes que el Señor ya viene, eso debería de alegrarte, eso debería de darte gozo y de poder decir, gloria a Dios, el Señor ya viene por nosotros. Gloria a Dios, el Señor viene por mí y todo esto se va a acabar y todo esto va a cesar. Hermano, hoy estamos en los días de predicar que Dios es bueno y que Dios viene pronto. No tenemos por qué asustarnos. Si estamos bien delante de Dios, no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué asustarnos, no tenemos por qué estar con ese temor. Y que dice, Dios es bueno y Él viene pronto y que Él salva y justifica. Que todavía hay tiempo, hermano. Lo que le esperan, o toda la persona que está en espera en este mundo, no es nada agradable. Todo lo que le pase o todo lo que le espera a este mundo que está sin Cristo, déjame te digo, no es nada agradable. ¿Y sabes qué? El Señor nos dice que nos preparemos. Nos preparemos, ¿por qué? Porque usted y yo tenemos que entender, hermano, nosotros no estamos aquí de por vida, o más bien por la eternidad. Usted y yo vamos de paso. Y este tiempo que tenemos en la vida, este tiempo que tenemos aquí en este mundo, es exclusivamente un tiempo de preparación. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Amós 4:11. La palabra del Señor nos dice, Amós 4:11, 13, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado de fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, ¿por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para que puedas tú venir. Y dice la palabra de Dios que tenemos que preparar para venirnos al encuentro de nuestro Dios, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Si tú miras el poder que Dios tiene,
Y si tú puedes reconocer ese poder, tú tienes que reconocer que necesitamos al Señor. Nosotros no podemos estar diciendo que yo creo en Dios y estar dudando de Él. Mira, hermano, el Señor viene pronto. El Señor está a las puertas, dice su palabra. El Señor es un Dios maravilloso, es un Dios muy bueno. Ha sido un Dios misericordioso con nosotros, pero también es un Dios que pide cuentas. Y un día va a venir a pedirnos cuentas a nosotros. ¿Tú crees en el Señor? Qué bueno, gloria a Dios. Entonces enfócate en Él. Y pregúntate, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? No te está pidiendo que tomas o que sigas una religión. No te está pidiendo que sigas los parámetros religiosos. Te está pidiendo que sepas qué es lo que Él pide de nosotros. En la Biblia dice la palabra de Dios en el libro de Juan 5:39. Dice la palabra del Señor que nosotros, hermanos, tenemos, óigalo bien, tenemos, dice la palabra de Dios, que escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras no significa leerlas. Hay que indagar, hay que buscar, hay que leer, hay que comparar texto con el contexto. Déjeme le digo, un texto sin contexto, ese es un pretexto. Usted y yo no podemos tomar la palabra de Dios literalmente todo el tiempo. O la podemos tomar simbólicamente. Pero de que la palabra de Dios nos habla a nosotros todo el tiempo, eso téngalo por seguro. El día está cerca de presentarnos delante de Dios. Hermanos, los tiempos y las sazones ya están listos. Pero entre tanto que esto sucede, dice aquí, tenemos que esperar y confiar en el Señor. Dios sabe los que confían en Él. Dios conoce los que confían en Él. Y le vuelvo y le repito, no es el porque estás en una iglesia, creyendo que porque estás en una iglesia metido, eso es lo que te va a lograr dar la salvación. Olvídalo. No es la iglesia. El estar en la iglesia es resultado de confiar en el Señor. El estar en la iglesia es el resultado de tener a Dios, a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque cuando tú estás con Cristo, el resultado es, quieres aprender más de Él, quieres saber más de Él, quieres vivir más como Él, quieres hacer más lo que Él pide que hagamos. Eso es estar en Cristo. Y eso es conocer al Señor. Y una vez que tú estás en esto, tú estás esperando y te estás preparando cada día para ese día glorioso que viene. Que Dios espera, hermano, o más bien nosotros esperamos a nuestro Redentor. Estamos listos para irnos con el Señor. Bueno, yo estoy listo. Yo no sé tú. Pero si no estás listo, te recomiendo en el nombre del Señor, alístate. Porque el Dios de nuestro Señor, o más bien nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, viene pronto. Dios es bueno y Él es paciente para con nosotros. Él nos perdona, dice, Él nos perdona y nos restaura cada que cometemos un error. ¿Estamos de acuerdo? Él es tardo para la ira y grande en misericordia, dice la palabra. Pero eso no significa que a Dios se le olvida lo que tú haces, aún sabiendo y conociendo al Señor. ¿Quién es Dios realmente? La palabra del Señor nos dice en el libro de Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero hermano, déjame te digo una cosa, sea como sea, tú vas a dar cuenta de lo que estás haciendo. Y si tú crees que tú puedes burlarte de Dios, olvídalo, eso es imposible. Todo lo que el hombre siembra, esto va a cosechar. Dios es bueno, pero también pide cuentas. Dios es bueno, pero también llama a cuentas a las personas. ¿Cuánto poder podemos ver que Dios tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios aquí mismo en el libro de Nahum, en el 4. Él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan, dice la palabra de Dios. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, por él se hienden todas las peñas. Ese es el poder que Dios tiene, que aún la naturaleza reconoce la presencia de Dios. Aún la naturaleza, aún, hermano, el mar y las montañas y todo lo que tú puedes ver que aparentemente no se mueve, pero tiene vida. ¿Y sabes qué? Reconoce el poder de Dios. Reconoce lo maravilloso del Dios que tenemos. Y tú y yo que somos humanos, tú y yo que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, el hombre que fue hecho y creado a la imagen de Dios, a veces es el más renuente.
De toda la creación, dice la palabra de Dios, nosotros fuimos la creación especial de Dios. Sin embargo, es la que más se ha rebelado contra Dios. Dios es poderoso. ¿Cuánto poder tiene Dios? Aquí lo estamos viendo. Todo lo que usted ve, el Señor lo hizo de la nada. Y así lo puede desaparecer. Al igual que a ti y a mí. Dios nos hizo para una eternidad con Él. Pero tú decides en dónde quieres pasar la eternidad. Con esto terminamos. Dice la palabra de Dios, ¿cómo es Dios en sí? Dice la palabra de Dios aquí en 1:17. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ahora miren lo que nos dice aquí en el libro de Habacuc 3:17 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en Jehová. Esto quiere decir, yo confío en el Señor, pase lo que pase. Esté pasando lo que esté pasando, esté sucediendo lo que esté sucediendo, en Dios es confiable. Dios, puedo poner con toda tranquilidad toda mi confianza y no tengo ningún temor de que Dios me vaya a fallar. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha prometido y yo le creo. Y es lo que le estoy diciendo, mi hermano, mi amigo que usted me escucha en este día. Usted debe de poner su confianza, no en el hombre, sino en Dios. Dios no nos va a fallar. Dios te creó, Dios te formó, Dios te conoce perfectamente. Las cualidades que Dios tiene o los atributos de Dios. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él sabe perfectamente, antes de que tú hables algo, Él lo conoce perfectamente. Tú y yo no podemos engañar a Dios. De manera entonces que te estoy diciendo, como yo no lo puedo engañar y sé que Él es sumamente, infinitamente poderoso, yo puedo confiar en Él sin ningún problema. La palabra del Señor nos pide que estemos a cuentas. Y la palabra del Señor nos pide que nos preparemos para enfrentar ese día que viene. Y ese día viene. No cuestiones a Dios. Sométete a Dios. No cuestiones a Dios. Cree a Dios. Hay gente que dice, yo creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. No le creas. No creas en Dios, créele a Dios. Porque Dios lo que ha dicho, Él no es hombre para que mienta. Él nos va a dar lo que Él nos prometió. Y yo lo único que te puedo decir es mejor confiar en Dios que en cualquier hombre. El hombre te va a fallar, Dios jamás nos va a fallar. Yo te puedo decir solamente, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios me ha prometido que Él vendrá o Él enviará a su Hijo por mí, yo lo creo. Y yo sé que estaré con mi Señor. Espero de verdad que tú puedas poner tu confianza y toda tu fortaleza en el Señor, porque Dios verdaderamente conoce a los que en Él confían. No seas un religioso, sé un hijo de Dios y no te dejes guiar por lo que la persona dice, sino por lo que la palabra de Dios dice, y lo que la palabra de Dios dice es verdad. El Señor te bendiga y espero que podamos tener esto en nuestra mente. Que Dios te bendiga y el Señor siga usándote grandemente para su obra. Amén. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios